Pues un especial saludo a todos quienes nos acompañan en esta tarde. También quiero saludar a la doctora Liliana que nos acompaña, a Carlos Andrés y bueno, a todos los que hacen posible esta conexión a esta hora de la tarde. Eh, yo soy profesor no sé excúseme, profe María Cristina, si su merced hizo una pequeña alusión a mi hoja de vida o mi currículo, como Sí, para no señor. entrar. Ah, ok, Lo listo, intenté, vale. aunque sé que no le hice justicia, pero hice mi mejor esfuerzo. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues nada, yo lo que les quiero proponer es que me permitan una provocación, ¿sí? Y luego, pues con los elementos que ustedes han construido desde el semillero y con lo que yo pueda aportar en esta disertación, pues entremos como en un diálogo académico que nos permita ahondar mucho más en el problema relacionado con el análisis crítico del discurso y la filosofía del derecho. Yo he titulado esta disertación El análisis crítico del discurso y el problema de la legitimidad en la filosofía del derecho. El propósito de esta breve disertación es intentar un abordaje acerca de las posibilidades que ofrece el análisis crítico del discurso con respecto al problema de la legitimidad en la filosofía del derecho, o en otros términos, cómo la legitimidad, que es una de las preocupaciones de la filosofía del derecho, puede ser abordada desde el análisis crítico del discurso, posibilitando no solo la materialización de la pretendida transdisciplinariedad reclamada por los analistas críticos del discurso y por los filósofos del derecho y en general por las ciencias sociales, sino, y que es lo más interesante, un abordaje crítico del fenómeno jurídico o, entre comillas, sociojurídico. Y aquí voy a lanzar, digamos, una primera crítica al legado positivista decimonónico. Vamos un pequeño excurso que voy a hacer en este momento. Y es que desde hace varias décadas ha hecho carrera, sobre todo en los cursos de metodología de la investigación en el campo del derecho, una distinción entre investigación jurídica, para hacer alusión a los estudios sobre el derecho como orden jurídico normativo, e investigación sociojurídica, para referirse a aquellas investigaciones que no conectan derecho y sociedad, digamos, investigaciones más de corte sociológico y menos teóricas, así lo manifiestan. Pues nótese aquí mi intencionalidad de denuncia de ese desacople, de esa desconexión entre derecho y sociedad y que ha hecho carrera, digamos, en la academia. Pero bueno, voy a dejar esa primera denuncia, llamémosla así, por acá en latencia, en stand-by, mientras abordamos la intención de la disertación para luego regresar sobre ella para destacar, digamos, un poco los impactos del positivismo jurídico decimonónico y de la primera mitad del siglo XX en esa pretendida, digamos, asepsia del derecho. ¿Okay? Bueno, para abordar entonces esas posibilidades del análisis crítico del discurso con respecto al problema de la legitimidad, pues me he propuesto en un primer momento hacer una aproximación a los problemas de la filosofía del derecho, para lo cual Robert Alexi, que es el autor que se anuncia en la propaganda del evento, ofrece, ¿no? Y lo ofrece en dos textos fundamentalmente, en Concepto y Naturaleza del Derecho, que es una de sus más conocidas obras, publicada ya en la década del 90, exactamente en 1992, y el texto que se recomienda, o que recomendé para este ejercicio, que se llama La Naturaleza de la Filosofía del Derecho, que es publicado en Doxa, una reconocida revista de filosofía del derecho de la Universidad de Alicante, cuya traducción la hace, pues, digamos, tal vez uno de los mayores conocedores de Alexi en Colombia, que es el hoy magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Carlos Bernal Pulido. Pues Alexi en estos dos textos hace una presentación de los problemas de la filosofía del derecho planteados en relación con la validez jurídica, la validez social y la validez moral, ¿sí? Que más adelante en el contexto colombiano el profesor Oscar Mejía de la Universidad Nacional va a retomar para plantear una reconstrucción de lo que él llama el estatuto epistemológico de la filosofía del derecho a partir de esa relación trilemática entre legitimidad, validez y eficacia. Hagamos de cuenta
triángulo que es el derecho, que está compuesto por esos tres elementos: legitimidad, validez y eficacia. Ese sería como las tres dimensiones que posibilitan un abordaje holístico, integral del derecho. Luego de hacer esta aproximación a los problemas de la filosofía del derecho y centrarme en hacer mayor énfasis en el problema de la eficacia, quiero retomar a partir de la crítica propuesta de Boaventura, o más bien, retomando la propuesta de Boaventura de Sousa, en el entendido de que es necesario politizar el derecho para devolverle su potencial insurgente y emancipatorio, lo que él ha denominado cosmopolitismo subalterno, quiero introducir entonces la dimensión de la legitimidad, ¿cierto? Ya retomada anteriormente, como problema de la filosofía del derecho, para entonces explorar el papel que juega el análisis crítico del discurso en ese abordaje, en el abordaje de una de las dimensiones de los problemas, ¿cierto? Objeto de la filosofía del derecho. Y ese es como el plan de la disertación. Espero que luego entonces de esta provocación, más que conferencia, podamos abrir un espacio de diálogo, ¿cierto? Para que podamos retroalimentar el papel del análisis crítico del discurso en el marco del elemento en la dimensión de la legitimidad de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho es más bien una disciplina reciente, es decir, si tomamos la filosofía del derecho como disciplina con pretensión de autonomía, la podemos ubicar alrededor del siglo XVII, ¿sí? Pero las reflexiones filosóficas sobre el derecho, desde una visión muy occidental, vienen desde hace 25 siglos, se arrancan con los filósofos clásicos griegos. Y es importante entonces distinguir la filosofía del derecho como disciplina con pretensión de autonomía, que surge en el siglo XVII, de las reflexiones filosóficas alrededor del derecho. Porque los problemas de la filosofía del derecho devienen, o se han ido más bien, se han ido construyendo desde los mismos orígenes de la reflexión sobre el derecho y su relación con la moral, ¿sí? Es decir, ha sido, como lo diría el profesor Hans Welzel, un coloquio de cerca de 25 siglos que está lejos de llegar a un criterio de unanimidad. Por el contrario, cada vez hay mayores distancias entre unas y otras planteamientos alrededor de los problemas de la filosofía del derecho y de su abordaje. Cada vez, digamos, estamos un poco más lejos, y esto pues es positivo, es sano en la medida en que la polémica alimenta, digamos, alimenta la curiosidad, y a su vez de la curiosidad se derivan nuevas apuestas teóricas para comprender el fenómeno jurídico. Ese recorrido de la filosofía del derecho o de los problemas o de las reflexiones filosóficas acerca del derecho han sido muy bien documentados por el profesor Welzel, profesor alemán, y que hace, digamos, haciendo énfasis en la relación derecho-moral, pues plantea una periodicidad similar a la periodicidad de la filosofía, desde el pretexto del derecho natural. Entonces va a plantear un periodo del derecho natural clásico, digamos desde los griegos, desde los sofistas, hasta los estoicos, más o menos entre el quinto antes de Cristo y el tercero después de Cristo, con un marcado énfasis en esas reflexiones acerca de la fundamentación del derecho enmarcada dentro de cierta naturaleza de la sociedad, cierta naturaleza de los hombres, para pasar luego, digamos, a un derecho natural escolástico, o más bien un derecho natural teológico. ¿Aló, me escuchan? Se cortó por un momento, profe, pero Sí, ya creo que ya está bien. Ya está excúsenme. bien. Ok, bien, gracias. Cuando uno utiliza el celular y entra una llamada, entonces ahí ya, digamos,
se corta un poco, pero bueno, ok. Entonces, Wells va a plantear esta periodicidad para comprender un poco los problemas de la filosofía del derecho, de la reflexión filosófica acerca del derecho, desde los clásicos, desde la filosofía clásica, pasando por todo el derecho natural teológico medieval, hasta llegar al derecho natural moderno, ilustrado, racional. ¿Por qué es importante, digamos, hacer énfasis en la perspectiva del derecho natural? ¿Sí? También conocido como el paradigma iusnaturalista ya propiamente en el plano de la filosofía del derecho, porque es precisamente contra esa perspectiva del derecho natural que va a reaccionar el positivismo jurídico. Y el positivismo jurídico, digamos, que va a ser el contraparadigma del iusnaturalismo, pues va a traer, digamos, unas consecuencias para la comprensión del derecho que precisamente van a motivar una reelaboración de las concepciones del derecho después de la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos entonces en este primer recorrido. Es así entonces que en esa perspectiva del derecho natural, pues nosotros encontramos, digamos, las grandes apuestas modernas por una concepción del derecho, por una justificación del derecho y por una fundamentación del derecho. Es decir, hay un marcado énfasis en la dimensión de la legitimidad. Y aquí entonces quiero introducir esas tres dimensiones del derecho que se están planteando con Robert Alexi y que luego va a retomar Oscar Mejía para la reconstrucción del estatuto epistemológico. Y es que el fenómeno jurídico o el derecho puede ser visto desde tres dimensiones. Una dimensión que es la dimensión de la validez, otra dimensión que es la dimensión de la eficacia y una tercera dimensión formando un triángulo que es la dimensión de la legitimidad. Legitimidad, validez y eficacia se constituyen en un todo para dar cuenta del fenómeno jurídico. Y hasta el siglo XIX, la filosofía del derecho era la que daba cuenta del todo del fenómeno jurídico, ¿sí? Pues no teníamos ciencia política, ni teníamos sociología, ¿cierto? Ni teníamos positivismo jurídico. El positivismo jurídico como paradigma que intenta dar cuenta del derecho, pues surge en el siglo XIX. Es decir, hasta el siglo XIX, el derecho natural, ¿cierto? El derecho natural era el problema central de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho se centraba en estudiar, digamos, esa relación trilemática incorporada dentro de los planteamientos del derecho natural, ¿sí? Hasta el siglo XIX. Digamos, eso es claro, digamos. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Pues en el siglo XIX hay una emergencia de un nuevo paradigma que pretende dar cuenta del derecho, que es el paradigma positivista, ¿cierto? O el positivismo jurídico, ¿sí? Ese positivismo jurídico surge fundamentalmente en escuelas francesas y alemanas, en las universidades francesas y alemanas, desplazando la filosofía del derecho, ¿sí? Y poniendo en su lugar como disciplina que daría cuenta del fenómeno jurídico a la teoría jurídica, también conocida como dogmática jurídica. Entonces hay una ruptura, hay una ruptura del paradigma iusnaturalista, ¿cierto? Digamos, hay una fragmentación del fenómeno, del problema, ¿cierto? De los problemas que antes los veíamos articulados, legitimidad, validez, eficacia, y una fragmentación. Y también se da la emergencia de un nuevo paradigma, que es el paradigma positivista en el siglo XIX. Eso trae como consecuencia la compartimentación, ¿cierto? La compartimentación en el abordaje del fenómeno jurídico. Entonces, claro, por un lado se aborda el fenómeno de la legitimidad del derecho, por otro lado se aborda el fenómeno de la validez del derecho y por otro lado se abordaría el fenómeno de la eficacia del derecho, ¿sí? De la eficacia del derecho. Desde la perspectiva de la legitimidad del derecho, pues la filosofía termina siendo desplazada por los estudios políticos del derecho, porque se entiende que la legitimidad se ubica en un plano prejurídico. Y ahorita vamos a revisarlo un poco más
más detenidamente el concepto de la legitimidad. Mire, la legitimidad del derecho, un derecho legítimo, ¿cierto? Explorar el derecho legítimo es explorar lo que está antes del derecho, digamos, vigente, ¿sí? Lo que subyace, la intencionalidad que subyace al derecho vigente para, digamos, encontrar la justificabilidad de ese derecho. Cuando hablamos de legitimidad, estamos hablando de la justificabilidad del derecho o del reconocimiento que, digamos, se hace de determinado marco normativo o corpus jurídico, no, digamos, distinguiéndolo del concepto de legalidad, que está ligado a la dimensión de la validez del derecho. Entonces, esa fragmentación, esa compartimentación en el problema que antes lo teníamos articulado teníamos articulado en esas tres dimensiones, pues genera, digamos, unos efectos bastante, con un impacto muy fuerte, en la concepción misma del derecho. Ese impacto del positivismo jurídico va a ser tan fuerte que todavía nosotros sufrimos, yo digo sufrimos en términos, digamos, en términos de la reducción de la comprensión del fenómeno jurídico, pero todavía nosotros sufrimos, digamos, los embates de esa fragmentación del fenómeno jurídico. Un ejemplo de ellos es pensar que podemos hacer investigación jurídica por un lado y que podemos hacer investigación sociojurídica por el otro, como si el derecho no tuviera nada que ver con la sociedad. Yo soy de los que planteo que una investigación jurídica es necesariamente una investigación sociojurídica y una investigación sociojurídica es necesariamente una investigación jurídica. Pero, digamos, eso proviene de esa compartimentación en el abordaje del problema jurídico. Entonces, entre otros efectos, por ejemplo, en la academia, el que estoy mencionando, ¿sí? También, digamos, en la génesis del positivismo jurídico está la pretensión de la cientificidad, ¿cierto?, de la sociedad. De hecho, el positivismo jurídico está fuertemente anclado en la perspectiva positiva de la ciencia, ¿sí? Y quizá sea Kelsen uno de los más grandes representantes de esa línea positivista jurídica en términos, digamos, académicos y metodológicos. Y su teoría pura del derecho, pues, un ícono entre todos los abogados y los juristas. Digamos, una de sus obras más grandes que surge en su primera edición en el 33 ya del siglo XX. ¿Sí? ¿Qué otros efectos trae el positivismo jurídico? Un exacerbado culto a la legalidad, o lo que llamaría el profesor Manuel Atienza un hiperlegalismo, ¿de acuerdo? Claro, ahora los estudios del derecho, los estudios dogmáticos del derecho y la teoría jurídica van a estar enmarcados en el plano de la validez del derecho. Y entonces, de allí que el derecho sea abordado única y exclusivamente en su línea legalista, ¿de acuerdo? Sin que haya ninguna conexión con la perspectiva, digamos, moral del derecho que se ubica en el plano de la legitimidad y también, digamos, excluyendo de las posibilidades de un análisis dogmático del derecho, de la teoría jurídica, de la eficacia misma del derecho. Entonces, lo que hay es una compartimentación, una fragmentación, insisto. Por un lado, tenemos la sociología jurídica emergiendo en la primera mitad del siglo XX, ocupándose única y exclusivamente de la dimensión de la eficacia social del derecho. Por el otro lado, los estudios dogmáticos del derecho o la teoría jurídica, ocupándose del fenómeno de la validez del derecho. Y por el otro lado, ¿cierto? Por el otro lado también la ciencia política, ocupándose del problema de la legitimidad, pero no de la legitimidad del derecho, sino de la legitimidad del orden social, sin referencia al impacto que tiene, ¿cierto?, el fenómeno de lo político en el fenómeno de lo jurídico. Entonces hay toda una digamos, compartimentación, una fragmentación. Y en el plano práctico, pues esto va a tener una consecuencia bastante, digamos, impactante en términos de la concepción del derecho. O sea, acá, digamos, Kelsen se encarga con una culpa histórica, unos salen en su defensa, otros no tanto, pero lo cierto del caso es que el positivismo jurídico que plantea Kelsen en su teoría pura del derecho,
implica la separación, por lo menos en términos de su abordaje como disciplina, de lo moral y de lo social y de lo político, ¿sí? De allí que Kelsen afirme entonces que cualquier cosa puede ser derecho. ¿Cómo así cualquier cosa puede ser derecho? Sí, cuando yo, dogmático del derecho, entro a analizar un corpus jurídico, pues no me interesa analizar su justificabilidad, ni su grado de legitimidad, ni su grado de eficacia social. Lo único que yo analizo como teórico jurídico, como dogmático del derecho, es su estructura formal de validez, ¿sí? Entonces, y si esa estructura formal de validez está lógicamente consolidada, si ese derecho ha sido construido conforme a todo un andamiaje, digamos, lógico formal, pues ese derecho va a ser válido. Cualquier cosa puede ser derecho, ¿sí? Pues eso va a tener, digamos, una fuerte incidencia, esta concepción, digamos, pura del derecho va a tener una fuerte incidencia en la configuración del orden jurídico, del sistema jurídico del Tercer Reich, ¿sí? Claro, bajo el presupuesto bajo el presupuesto de la validez del derecho. Por eso cuando llevan a los grandes criminales de guerra a los juicios de Nuremberg, uno de los principales argumentos de la defensa va a ser el de la obediencia debida al derecho. ¿No? Estaba cumpliendo órdenes que provienen, ¿cierto?, de un órgano legalmente establecido. Yo estaba acatando lo contenido en una resolución, yo estaba acatando lo contenido en un acto administrativo, a mí no me pueden juzgar por eso, ¿no? Veamos un poco el argumento de la debida obediencia al derecho. Claro, terminando la Segunda Guerra Mundial, van a haber una serie de... bueno, y lo otro es que este positivismo jurídico, digamos, hiperlegalizado y extremadamente formalista y un poco, digamos, dura lex, sed lex, ¿sí? O como escucha uno todavía, digamos, en el ámbito de los abogados, pero es que es la ley, y la ley hay que cumplirla, ¿sí? Pues va, digamos, va a ser estructurada por los abogados, es decir, hay una perversión del derecho en el marco del Tercer Reich, y esa perversión del derecho, ¿cierto?, va a ser producto de los juristas del Tercer Reich, ¿sí? Son ellos los que van a construir el andamiaje jurídico en el que se va a soportar el Estado de Derecho Nacional Socialista alemán. Claro, una vez termina la Segunda Guerra Mundial y empiezan a salir toda esta serie de documentos legales y se empiezan a estudiar y se empiezan a conocer que en el marco de la obediencia a ese orden legal se cometió quizá uno de los peores genocidios de la humanidad, pues esto va a ser absolutamente escandaloso y van a ser precisamente los profesores alemanes que habían estado, digamos, en el ostracismo durante todo el periodo nacionalsocialista, los que van a hacer estas denuncias. Esto va a ser algo, digamos, esto va a ser una hecatombe para la Academia Jurídica Alemana, porque entonces muchos de los profesores que contribuyeron a la organización del andamiaje jurídico del nacionalsocialismo, pues van a seguir vinculados a las universidades, ¿cierto? Y van a tener entonces de compañeros de sala de profesores a quienes fueron, digamos, privados de la cátedra, como es el caso de Gustav Radbruch. Gustav Radbruch es un profesor de Heidelberg que en el 47 va a hacer ese llamado de atención acerca de lo que llamaríamos la injusticia legal, ¿sí? Va a hacer ese llamado ese llamado de atención de lo que podríamos denominar la injusticia legal, y que de hecho así lo denomina Robert Alexy, y en ese sentido va a escribir un pequeño texto que se llama Introducción a la Filosofía del Derecho, y en el marco, de hecho,
lo van a publicar sus alumnos con una serie de escritos que él tiene, y en el marco de esa publicación de Introducción a la Filosofía del Derecho, él va a poner sobre la mesa, digamos, un texto muy pequeñito que se llama 5 minutos de filosofía del derecho, y en 5 minutos de filosofía del derecho lo que va a plantear Radbruch es precisamente la necesidad de regresar a la reflexión acerca de la legitimidad o de la justificabilidad de los órdenes normativos jurídicos, por encima del estudio, digamos, única y exclusivamente con énfasis en la validez. Entonces dice, muy bien los estudios de la validez, pero si nosotros no retomamos esa relación entre derecho y moral desplazado por el positivismo jurídico, podemos seguir alimentando órdenes jurídicos extremadamente injustos, ¿sí? De hecho, hay una fórmula que se llama la fórmula de Radbruch, que la introduce Robert Alexy a todo su andamiaje teórico para consolidar su propuesta de la corrección, ¿cierto? De la corrección del derecho. Pues la fórmula de Radbruch, que además es retomada por el Tribunal Federal Constitucional Alemán, plantea que el derecho extremadamente injusto ni siquiera llega a ser derecho. Yo leerles, quiero leerles acá una, una, una parte del, tribunal, del tribunal alemán, ¿sí? De una sentencia del 68, donde resuelven un problema acerca de la pérdida de la ciudadanía de un judío en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, le están preguntando un poco le están preguntando un poco al Tribunal Federal Alemán que si la ley de ciudadanía del Reich de 1941 está vigente o priva o no de la ciudadanía a los judíos que, digamos, que emigraron, ¿sí? Y acá el tribunal alemán en el 68, fíjense que estamos todavía, digamos, en esa segunda posguerra todavía muy reciente, pues el tribunal alemán va a plantear la necesidad de regresar al concepto de justicia como parámetro de corrección del derecho. Dice que el derecho y la justicia no se encuentran a disposición del legislador. La concepción según la cual un legislador constitucional puede ordenar todo lo que quiera significa una recaída en la actitud intelectual de un positivismo legal valorativamente neutro, superado desde hace tiempo en la ciencia y en la praxis jurídica. Justamente la época del régimen nacionalsocialista en Alemania ha enseñado que también el legislador puede imponer lo injusto. Por ello, el Tribunal Constitucional Federal ha afirmado que hay que negar a las disposiciones jurídicas nacionalsocialistas la validez como derecho, porque contradicen tan evidentemente principios fundamentales de la justicia que el juez que quisiera aplicarlas o aceptar sus consecuencias jurídicas dictaría no derecho en vez de derecho. Esto es algo realmente impresionante y digamos es un knockout para los positivistas jurídicos para quienes esa asociación entre derecho y justicia sería impensable, ¿sí? Esto sería, por ejemplo, un knockout para un Abelardo de la Espriella quien considera que nada tiene que ver el derecho con la moral, ¿sí? Pero bueno, lo preocupante es que todavía nosotros, ¿cierto? Nos formamos en esa tradición excesivamente legalista, ¿cierto? Y excesivamente legalista y extremadamente formalista, ¿cierto? Donde el criterio de validez del derecho es el que prima por encima de las ideas y los principios de justicia. Pues bien, lo que va a hacer Radbruch es poner sobre la mesa nuevamente el debate acerca del derecho y la justicia, ¿cierto? En el plano de la legitimidad. Regálenme un segundo, por favor. Yo conecto porque me estoy quedando sin batería. Adelante, profe.
Ok, listo. Bien, entonces lo que hace Radbruch es precisamente, eh, digamos, poner sobre la mesa nuevamente el debate acerca de la necesidad de conectar derecho y moral, ¿cierto? Derecho y moral, con el fin de garantizar órdenes jurídicos justos, ¿sí? Y regresar nuevamente a esas reflexiones, ¿cierto? De los clásicos griegos, donde precisamente lo que se buscaba era garantizar la efectiva materialización de una idea de justicia. Obviamente esto, la apertura de este debate pues pone sobre la mesa también una serie de problemas o la necesidad de retomar una serie de problemas, entre ellos el problema mismo de la justicia, ¿sí? De tal suerte que en la década de los 70, ¿cierto? John Rawls va a escribir su teoría de la justicia y va a escribir su teoría de la justicia motivado, entre otras cosas, por la necesidad de ofrecerle a los órdenes constitucionales contemporáneos unos parámetros para la redistribución, ¿cierto? Unos parámetros para la redistribución más allá del paradigma utilitarista de la justicia. Y claro, lo que hace Rawls es abrir aún más el debate, ¿cierto? Al que se van a vincular teóricos del derecho, a los que se van a vincular filósofos del derecho como John Finnis, Ronald Dworkin, Robert Alexy y el mismo Habermas, quien había estado, digamos, lo va a decir el mismo Alexy, evadiendo su responsabilidad de un compromiso con un análisis de lo jurídico, ¿cierto? Pues quien lo va, digamos, a finalmente hacer con facticidad y validez. En ese sentido, entonces, pues digamos en el contexto colombiano, pues también se va a abordar la necesidad de una reconstrucción epistemológica, de reconstrucción de del estatuto epistemológico de la filosofía del derecho, y que lo va a hacer el profesor Oscar Mejía, digamos, desde los planteamientos precisamente de Rawls, de Habermas y de Luhmann, ¿sí? Digamos, él lo que va a hacer es, mire, estamos nuevamente intentando dar cuenta del todo de lo jurídico, ¿cierto? Y por muestra de ello son las reflexiones de Rawls, Luhmann y Habermas, ¿bien? Claro, qué implica dar cuenta del todo? Dar cuenta del todo no implica necesariamente, como se pensaría, ¿cierto? No implica necesariamente desplazar la responsabilidad que tienen las disciplinas en el abordaje del fenómeno jurídico. Por ejemplo, no implica que la filosofía del derecho sea, digamos, la que tenga el monopolio en el abordaje de la dimensión de la eficacia del derecho, pues esto es un campo propio de la sociología y de la sociología jurídica, o no implica que la filosofía del derecho tenga el monopolio de dar cuenta de las bases morales del derecho, ¿cierto? O incluso no implica desplazar los estudios dogmáticos del derecho. Lo que implica es que ninguno de estos abordajes tiene sentido si no se observan en relación con los demás. Y es lo que yo intento hacer en un ejercicio, digamos, periódico y por fases de investigación. Por ejemplo, por allá escuchaba que la profesora María Cristina les comentaba un poco de la investigación en el marco del Acuerdo de La Habana. Pues no tiene sentido indagar, ¿cierto?, las representaciones de justicia social contenidas en el Acuerdo de La Habana si posteriormente no pasamos al plano del derecho como es para indagar si en efecto esas representaciones de justicia social se trasladaron a la implementación del acuerdo en el plano jurídico, ¿sí? Eso es lo que permite, digamos, esos serían macroproyectos, permiten una concepción holística del fenómeno de lo jurídico. Entonces, en ese sentido es que Robert Alexy va a plantear, digamos, la necesidad de comprender el derecho desde una doble naturaleza, ¿cierto? Que implica dos dimensiones, pero que realmente son tres. Para Alexy, el derecho tiene una dimensión real o fáctica, es el derecho como es, y una dimensión ideal o crítica. Desde el punto de vista de Mejía, son tres dimensiones, una dimensión denominada validez del derecho, que es la dimensión de la legalidad del derecho,
el orden normativo jurídico. Otra dimensión que es la eficacia, que digamos tiene que ver con si ese orden jurídico realmente está funcionando, está cumpliendo con su cometido en términos sociales, porque finalmente el derecho regula relaciones sociales. Y otra dimensión, que sería la dimensión de la legitimidad, ¿cierto? Que sería la dimensión de la legitimidad, y es si ese derecho que está ya, digamos, ese derecho que es el derecho, digamos, el orden jurídico normativo, el derecho positivo, el derecho que está, refleja o no una pretensión de justicia, ¿sí? O está conectado o no con la moral, ¿sí? Pues precisamente, digamos, ahí es donde entra Alexi a jugar un papel interesante en esta relación con el análisis crítico del discurso. Alexi va a plantear que en la dimensión de legitimidad o en la dimensión de ideología el derecho encierra una pretensión de corrección, ¿sí? Es decir, analizar el derecho solo desde el derecho como es no tendría ningún sentido. Eso generaría, digamos, una imposibilidad de exigirle al derecho ciertos parámetros, o exigirle al derecho por lo menos que el derecho sea justo, ¿sí? Entonces, el derecho encierra una pretensión de corrección. ¿Cómo hace una pretensión de corrección? Sí, claro, el derecho siempre tiende a ser el derecho adecuado, el derecho correcto, o el derecho justo, ¿sí? Eso es, digamos, lo que se entiende como pretensión de corrección del derecho. Y aquí es muy importante lo que va a señalar Alexi, porque es que la pretensión de corrección no está dada por el derecho como un ente abstracto, ¿cierto? Sino que la pretensión de corrección del derecho se la imprimen al derecho, ¿cierto? Los sujetos que actúan o que intervienen en el derecho, ¿sí? Porque el derecho no se construye solo, el derecho se construye al calor de las discusiones políticas. Cuando sale una ley de la República es porque ha pasado previamente por un debate en el Congreso de la República, y los debates en el Congreso de la República son fundamentalmente correlaciones de poder, ¿de acuerdo? En ese sentido, las pretensiones de corrección, la pretensión de corrección del derecho encierra discursos mediados por intereses, ¿sí? Discursos mediados por intereses, ¿sí? Que son dichos por los sujetos que intervienen en el proceso de creación del derecho, ¿sí? Llámense, por ejemplo, en el plano de la creación del derecho de origen legislativo, los legisladores, los parlamentarios, los congresistas, o llámense en el plano de la creación del derecho en el plano judicial, los jueces de la República, ¿sí? No sé si ustedes acaban de escuchar la noticia que la Corte Constitucional declara inexequible las sesiones virtuales del Congreso, ¿sí? Pues ustedes se ponen a ver, lo que hay ahí es una correlación de fuerzas impresionante, 5 votos contra 4, ¿sí? 5 magistrados de la Corte Constitucional acaban con toda una, digamos, intencionalidad de darle validez a unas sesiones de un órgano, de una rama del poder público, del legislativo. En ese sentido, pues a mí lo que me interesan son las pretensiones de corrección que dicen los actores del derecho en el plano prejurídico, es decir, antes de que el derecho se vuelva válido, ¿sí? Es decir, en el contexto de las discusiones políticas con aspiraciones normativo-jurídicas, ¿sí? Por ahora, en el caso concreto, como por ejemplo, en el acuerdo de paz de La Habana. Digamos, es como el estudio de caso que permite validar si en efecto el análisis crítico del discurso posibilita develar esas relaciones de poder que subyacen a el discurso mismo, que subyacen al documento mismo en el cual se pone de manifiesto lo acordado, ¿sí? En ese sentido, las decisiones de los actores que intervienen en los procesos de creación, ¿cierto? Las decisiones de los actores que intervienen en los procesos de decisión se encuentran justificadas,
¿cierto? Se encuentran justificadas es un poco. Y además nosotros, ¿cierto? También como intervinientes en el contexto jurídico esperamos que así sean. Digamos, esa pretensión de corrección tiene esas dos connotaciones, ¿cierto? Quien dice el derecho lo justifica y nosotros esperamos que quien dice el derecho lo haya justificado, ¿sí? Así que la pretensión de corrección del derecho, es decir, lo que esperamos que sea el derecho, que es un derecho correcto, un derecho adecuado, un derecho justo, ¿cierto? O un derecho justo, sea precisamente, perdón, esa pretensión de corrección del derecho no necesariamente se explicita, como en el caso, por ejemplo, que plantea Robert Alexi en el texto que recomendamos para este caso. Es decir, es fácilmente no es fácilmente identificables las pretensiones de corrección en los textos normativos jurídicos ni en los textos, digamos, que anteceden al derecho válido, ¿sí? No son fácilmente identificables. De hecho, la Constitución Política de 1991 es en sí mismo, ¿cierto? Es en sí mismo como texto, como discurso, un campo de batalla, digamos, muy interesante de explorar, ¿sí? Que desvirtúa por completo, digamos, identificaciones pasivas del texto constitucional con una u otra perspectiva ideológica, ¿sí? La Constitución Política de 1991 tiene una pretensión emancipatoria, pero también tiene una pretensión conservadora. En el plano de lo económico es neoliberal, pero en el plano del reconocimiento de los derechos fundamentales implica la posibilidad de ampliar, digamos, ese catálogo de derechos constitucionales, ¿sí? Entonces, esa pretensión de corrección, que es la que introduce Alexi, se ubica en el plano, como ya lo mencionaba, en el plano de la dimensión ideal o crítica, ¿sí? O en el plano de la legitimidad o justificabilidad del derecho, ¿sí? O justificabilidad del derecho. Pero bien, ¿esto qué implica? Y ahora sí, digamos, ya para ir cerrando, ir conectando con el análisis crítico del discurso, ¿sí? Que esa pretensión de corrección se enmarca dentro de un discurso que construyen los actores que intervienen en la discusión política y por lo tanto, la pretensión de corrección puede ser ubicada en un plano lingüístico, entendiéndolo como parte de la vida social misma. Los actores se disputan en la dimensión política de las discusiones la mejor posición para decir lo que es o no derecho, es decir, se entretejen relaciones de poder que subyacen al texto mismo, resultado de la discusión. De allí que el análisis crítico del discurso cobre una vital relevancia en el plano de la legitimidad como posibilidad de develar las contradicciones entre el derecho como es y las afirmaciones acerca de la justicia o lo que es lo mismo la pretensión de corrección. Pero el análisis crítico del discurso no se queda solo en el rol de denuncia de las contradicciones, ¿cierto? Sino que, conforme a la propuesta de Boaventura de Sousa, puede contribuir a la politización del derecho con el fin de devolverle al derecho mismo, su potencial emancipatorio que le fuera arrebatado por la pretendida cientificidad y amoralidad surgida del más puro positivismo jurídico, ¿sí? En ese sentido, y finalmente, creo que es hora de romper con esa visión de un derecho abstracto, impersonal y general, para pasar, por lo menos en el plano de la academia, a considerar un derecho construido por élites de poder que le disputan a las corrientes contrahegemónicas, como lo diría Nancy Fraser, ¿cierto? Y también, como lo diría Fraser, ¿cierto? El derecho a decir que es derecho. O también desde el análisis crítico del discurso y en términos de Bourdieu, hacer evidente la lucha por el monopolio del derecho a decir el derecho en el campo jurídico, ¿sí? Hacer evidente esa lucha por establecer cuál es la buena distribución o el buen orden, ¿sí? Hacer evidente esa lucha en la que se enfrentan
agentes investidos de una competencia inseparablemente social y técnica, consistente en lo esencial, en la capacidad socialmente reconocida de interpretar, ¿cierto?, ese cuerpo de textos que consagran la visión legítima y recta del mundo social. De hecho, Fairclough ha propuesto como tema de investigación del análisis crítico del discurso la legitimación de la acción social y de los órdenes sociales. En ese sentido, el análisis crítico del discurso puede también contribuir a derrumbar ese positivismo legal valorativamente neutro que tanto daño le ha hecho a la sociedad. Muchísimas gracias. Camilo, muchísimas gracias por esa presentación, muy rica en contenido y con mucho nivel teórico. Creo que es un discurso exigente y que sin lugar a dudas, en esas preocupaciones que usted nos ha expresado en torno a la discusión sobre la legitimidad del derecho, hay muchos puntos de encuentro con las preocupaciones intelectuales y políticas que mueven el trabajo de este grupo también. Por eso, muchísimas gracias, Camilo. Yo quisiera a continuación dar la palabra a las personas participantes en esta reunión para que comenten lo que consideran necesario comentar acerca de esta presentación interesantísima que Camilo nos acaba de hacer. Si ustedes lo tienen a bien, yo podría moderar la conversación, entonces pidamos la palabra a través del chat. Juan Camilo, te escuchamos. Como muy bien lo sabe la profe Cristina, a mí estos temas, la relación entre derecho, sociedad, poder y política, pues me llamaron mucho la atención y por eso también pues la intención en un inicio, por ejemplo, para el trabajo de grado del pregrado, fue analizar críticamente las dos leyes que regulan la participación en Colombia, y fue precisamente con una intención similar a la que tiene el profesor hoy en día. Cuando nosotros empezamos a encontrar los trabajos que se han ocupado de analizar las leyes que regulan la participación en Colombia, en este caso la ley 134 y la ley 1757, nos damos cuenta precisamente de eso que el profesor nos menciona respecto a la filosofía del derecho y demás, que hay una total desconexión de los trabajos que han analizado las leyes con el contexto social y político y demás, y solo estos trabajos terminaban haciendo una revisión procedimental si la norma se cumple o no en sus funcionamientos legales formales. Entonces, por ahí, pues la verdad me alegra mucho que el profesor tome como esta iniciativa de analizar el contexto de cómo ha sido esa concatenación entre derecho, moral y justicia y demás. Y también quería comentarle precisamente en términos digámoslo así, en términos prácticos, con la profesora María Cristina hace algunos meses escribimos un artículo en referencia a una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia de unificación 095 del 2018, en la que se revocó la consulta popular en Cumaral. Y precisamente le hicimos un análisis crítico del discurso y encontramos algo, digamos, relacionado con lo que el profesor nos está mencionando, en términos vemos que hay como una ingeniería, yo lo podría llamar como una ingeniería jurídica, en la cual cuando uno se enfrenta al análisis crítico del discurso, uno empieza a leer los documentos, en este caso la jurisprudencia, se da cuenta que cada ordenamiento legal formal se conecta, ¿no? Y uno empezará digamos, como a disertar en criticar ello. A veces parece imposible porque hay una ingeniería jurídica totalmente conectada y, digámoslo así, legitimada y relacional entre ella misma. Entonces, la apuesta que el profesor nos plantea acá es toda una apuesta muy interesante, porque precisamente es encontrar de una otra forma la desconexión entre estos valores del derecho, la moral y la justicia, por ejemplo, en ordenamientos legales formales como el acuerdo para la finalización del conflicto armado en Colombia. Pero yo creo que es una apuesta bien interesante. Por ejemplo, para el término de la investigación sobre la sentencia, nosotros encontramos que al interior de toda esta ingeniería constitucional, de la Corte Constitucional en específico, viene toda una legitimación de un modelo de desarrollo, y es ese modelo de desarrollo que pues el Estado pregona, ¿no? Y no es menor, porque si uno se da cuenta, si por ejemplo, pues esto es todo un ejemplo, ¿no? Si se hubiera aceptado la consulta popular en Cumaral, hubiera sido algo riesgoso para la economía del país, porque
nada más el Meta representa el 85% de la producción de petróleo en Colombia, ¿no? Entonces, ahí es donde uno se da cuenta cómo las instituciones, aunque en un inicio deberían ser independientes, potencian estas formas de desarrollo para el caso específico, por ejemplo, la sentencia que les menciono, en favor de pues, la economía del país, ¿no? Entonces, es una apuesta bien interesante, profe, y que de una otra forma le traerá muchos frutos. Mi pregunta sería, ¿no será que, digamos, en términos formales, la positivización del derecho también corresponde, aparte de toda esta razón filosófica y política que de una otra vez de una otra forma es la disciplinarización del conocimiento, también obedece a una forma de actuar de la humanidad? Es decir, el crecimiento poblacional, el crecimiento de las instituciones, el crecimiento económico obligó a que de una otra forma el derecho ya no fuera o ya no sea posible llevarlo en su forma natural, sino que ahora requería una positivización de este. Esa es mi pregunta en general. Ok, sí. No sé, profe Cristina, si vamos de una vez abordando la discusión. Sí, yo sugeriría que fuéramos conversando a partir de las preguntas que emergan. Ok, Si durante la respuesta del profesor no surge otra inquietud o otra pregunta emergente de forma inmediata, yo pediría la palabra porque también hay muchas cosas que quisiera compartir con ustedes. ok, bien. Juan Camilo, ¿cierto? Sí, Juan Camilo. Pues mira, Juan Camilo, sí, en efecto, digamos, ¿qué pasa en el ámbito constitucional? Esto también es muy interesante, obviamente, pues esto abre otra línea de discusión. Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial ocurre un fenómeno muy interesante que es la constitucionalización del derecho, o el neoconstitucionalismo que van a llamar algunos autores, sobre todo los italianos, Luigi Ferrajoli y otros teóricos más constitucionalistas que filósofos del derecho. Va a ocurrir lo que denominamos la constitucionalización del derecho. De hecho, Robert Alexi le entra con mucha fuerza, ¿cierto?, a la constitucionalización del derecho, y la principal preocupación, no solo de Alexis, sino de Dworkin y de Habermas, va a ser esta pregunta: ¿cómo garantizar decisiones justas para todos en lugar de buenas para algunos? Y esto los va a llevar a ellos a pensarse el derecho en un plano moral, ¿sí? Y los va a llevar a ellos a pensarse el derecho en relación con las pretensiones de universalidad de la justicia. Para garantizar decisiones justas para todos, tengo que sentarme en un plano no contextual de justicia, sino universal de justicia. Claro, intentan superar, digamos, el imperativo categórico kantiano, y en ese intento de superar el imperativo categórico kantiano es que nosotros vamos a encontrar, digamos, concepciones procedimentales del derecho y concepciones procedimentales de la justicia. Ya no la justicia como un catálogo de principios dado, sino la justicia como una posibilidad de construcción en el marco, digamos, por ejemplo, de Habermas, en el marco del consenso, ¿cierto? De hecho, toda la apuesta de Alexi, que tú llamas ingeniería constitucional, me parece un término muy interesante, toda la apuesta de Robert Alexi gira alrededor de construir una fórmula para que en los tribunales constitucionales digamos, se le ponga límite a la discrecionalidad judicial y se puedan garantizar esas decisiones justas para todos. Y Robert Alexi lo va a hacer desde el punto de vista de la teoría del discurso, ¿sí? Lo va a hacer desde el punto de vista de una teoría argumentativa. Él lo va a hacer desde allí. Me separo un poco de la perspectiva de Alexi, digamos, en ese plano de la teoría discursiva para garantizar decisiones justas para todos en el plano constitucional, porque, digamos, escapa a mis pretensiones investigativas, porque yo me ubico más en el plano, digamos, en el plano de lo moral, ¿cierto? Y menos, digamos, de lo procedimental, ¿sí? Pero eso es lo que pasa en la Corte Constitucional. Ahora, hay una lectura crítica sobre la Corte Constitucional, y es que la Corte Constitucional, que eso también es otro campo de estudio del derecho, que son las teorías de los trasplantes jurídicos, y es que la recepción de las fórmulas de decisión constitucional
que ha hecho la Corte Constitucional colombiana pues han sido bastante, digamos, precarias, lo diría el mismo Oscar Mejía, ¿sí? Digamos, es impensable que la capacidad de discusión de la Corte Constitucional se reduzca tanto como para tener que tomar decisiones por mayorías, ¿sí? Que es la salida más fácil de todas. ¿Cómo vamos a someter a votación digamos, una decisión tan trascendental como si paramos o no paramos el legislativo? Es una cosa absolutamente burda, ¿sí? Digamos, pero eso obedece precisamente a que los 9 magistrados de la Corte Constitucional pues son sujetos, ¿cierto?, que tienen intereses y que esos intereses, por eso el análisis crítico del discurso, que esos intereses terminan, digamos, depositados en los textos de las sentencias judiciales. Digamos, eso frente, digamos, al primer comentario que tú haces acerca de toda la ingeniería constitucional. Y frente a la necesidad de la positivización del derecho, pues, digamos, eso está ligado a 2 fenómenos, digamos, muy interesantes que empiezan a surgir entre el siglo XVIII y el siglo XIX, y es la necesidad de la seguridad jurídica, ¿sí? La necesidad de tener seguridad frente a cómo es que se organiza la sociedad. Eso está, digamos, los primeros intentos de positivización del derecho, pues están en el derecho penal, ¿sí? O sea, póngame las normas claras, cuáles son las reglas de juego para yo también saber cómo me comporto, ¿cierto? Y evitar, digamos, ese capricho, ¿cierto? Esas decisiones caprichosas propias de los estados nacionales emergentes en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Y además, digamos, también entre más compleja es la sociedad, parece ser entre más compleja es la sociedad, parece ser que mayor es la necesidad del derecho, ¿sí? Y eso también lo va a plantear, digamos, Habermas en Facticidad y Validez, que frente a sociedades altamente complejas necesitamos órdenes jurídicos también, digamos, que intenten, como lo diría Luhmann, reducir esas complejidades, ¿sí? Reducir esas complejidades. Entre más normas tengamos nosotros, ¿cierto? Digamos, menor posibilidad hay de reacciones de la sociedad, ¿sí? Que es lo que llama Boaventura de Sousa el paso del paradigma de la emancipación a la regulación, ¿sí? Entre más regulación tengamos, menos posibilidades tenemos de emancipación. Eso se convierte en un círculo, ¿cierto? Emancipación, regulación, ¿sí? Todo el tiempo, ¿de acuerdo? Porque los movimientos sociales luchan por el reconocimiento de los derechos. ¿Qué hace el Estado? Reconoce parcialmente los derechos y reduce esa complejidad al interior del sistema denominado sociedad, ¿sí? Entonces, digamos, eso también tiene como su lado, el derecho tiene también su lado perverso, pero digamos un poco, y lo que yo quiero señalar también aquí con Robert Alexi es que el lado perverso del derecho no es por el derecho en sí mismo, sino por los actores que construyen el derecho, porque el derecho no se construye por sí solo, sino que hay unos intereses que subyacen a todas esas necesidades de regulación. Gracias, profe, muy claro. Ok. No escucho. Sí. Ya, es que a veces se demora un poco en responder el mouse a la hora de activar el micrófono. Muchas gracias, Camilo, por los comentarios a la intervención de Juan. Yo quisiera saber si María Camila Garnica, que estaba consignando algunos comentarios en el chat, los quiere ampliar. Camila, tienes la palabra. Profe, pues es que lo que pasa es que con lo que está diciendo el profesor Camilo, o sea, todavía aún así uno se da cuenta que ese positivismo muchas veces también se implantó a esto de la norma. Entonces es muy interesante también poder desde esa perspectiva del derecho como tal
como lo que algunos teóricos han dicho de que no todo lo que se plasma en el papel como norma o todo lo que se estructura como norma viene a ser algo legítimo, y que muchas veces también el derecho se ha utilizado pues precisamente para eso, ¿no? Para transformar algo en norma que es bien legítimo a partir de, pues teniendo en cuenta de que no le funciona como tal a la práctica social, sino que lo que hace es ocultar algunos intereses propios que se tiene para poder controlar ciertos sectores como tal de la sociedad. Entonces, por eso era el comentario, porque uno se da cuenta de que también hace falta un poco de esa filosofía del derecho en algunas cosas que uno ve también en este momento que están pasando la coyuntura como tal del país. María Camilo, sí, en efecto, pues digamos, aceptar pasivamente el derecho es absolutamente contraproducente. Es condenar el derecho, ¿cierto? Digamos, digamos, inmovilizar el derecho, petrificar el derecho, digamos, y eso pues no puede ser así, ¿no? Yo creo que es necesario, como dice Boaventura de Sousa, devolverle al derecho su potencial emancipador. Es que recordemos que, por ejemplo, con todo lo que subyace a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues eso fue un movimiento emancipatorio, ¿sí? Fue un movimiento emancipatorio, fue un avance en la conquista de las libertades de los individuos, el reconocimiento del derecho de los negros en Estados Unidos, ¿cierto? Y la misma Constitución Política de 1991 es un avance, indudablemente. Como le digo, pues el mismo texto constitucional digamos, es bien, ¿cómo lo digo? Es, digamos, ambivalente, ¿no? Incorpora toda una estructura neoliberal económica, pero además, digamos, las fuerzas contrahegemónicas constituyentes, perdón, pues logran también incorporar algunas conquistas, como por ejemplo la acción de tutela, sin la que muchísimas personas hubieran muerto por culpa del modelo neoliberal implantado en el sistema de salud, ¿sí? Digamos, digamos, el derecho es tan benévolo como tan perverso, ¿sí? Pero, y acá pues yo también, digamos, rescato un poco lo que menciona Habermas, que parece ser que para sociedades complejas, ¿cierto? Para sociedades complejas, pues el debate deja de ser un debate exclusivamente político y se convierte en un debate también jurídico, ¿sí? Fíjense ahora cómo las personas mayores que tenían la restricción, ¿cierto? Pues no salieron a las calles a protestar, aunque es absolutamente necesario hacerlo, lo hicieron a través de un recurso judicial y lograron que les levantaran, digamos, esa restricción, con todo lo que esto implique. Lo que quiero destacar es que el derecho como es, el derecho como es, no implica que se corresponda con el derecho que deba ser, ¿sí? Entonces el derecho como es susceptible de criticar porque incorpora, entre otras cosas, como lo dice Alexis, una pretensión de corrección. El derecho como es no necesariamente es el derecho correcto. Muchas gracias, Camilo. Tiene la palabra. Ah, bueno, quiero aquí hacer una moción de procedimiento antes. Es que han pedido la palabra María Camila, Juan Camilo de nuevo, Peter y Alexander. Entonces, ¿será que en esta altura es más pertinente si recogemos las preguntas, profe? Ok, sí, de acuerdo, sí. Bien, entonces, María Camila Quiñones tiene la palabra. Gracias, profe. Hola, hola a todos y todas. Bueno, pues teniendo en cuenta las últimas intervenciones, creo que parte de mi pregunta ya fue solucionada, pero bueno, igual quisiera decir que muy acorde con la posición del profe y respecto de esta crítica al derecho positivista y la separación abrupta entre derecho, moral y justicia, pues en ese sentido yo quisiera saber en qué sí nos puede ofrecer o qué sí nos puede ofrecer el derecho en términos de pragmatismo epistemológico.
y pues eso no, creo que ya pues venía solucionando la pregunta, pero pues si puede, profe, ampliarla un poco más sería súper chévere. Gracias. Ok, Muy bien, tiene la palabra Juan Camilo de vuelta. Sí, mi pregunta es un poco más en términos procedimentales, llamémoslo así, con lo que el profesor nos había mencionado con el análisis crítico del discurso, y es ¿por qué el análisis crítico del discurso? Sí, o sea, cuando él empezó, que me gustaría que nos contara cuáles fueron esas impresiones para elegir el análisis crítico del discurso como una herramienta, no como una herramienta, como una perspectiva epistemológica y de análisis para este caso de estudio, porque precisamente, no sé si la profesora está de acuerdo con lo que voy a decir, pero creería yo que estamos como asistiendo a una cuestión eh, instrumental del análisis crítico del discurso bien interesante. Y hace algunos días habíamos hablado con la profesora Cristina en que el análisis crítico del discurso como perspectiva epistemológica quizás pueda ser posicionada como una herramienta para la consecución de la idea de la multidisciplinaridad o transdisciplinaridad o postdisciplinaridad, porque también ya se habla hoy en día de ello. Entonces, ver una apuesta investigativa como esta, pues una vez más podría ratificar esa idea de que es el análisis crítico del discurso la propuesta, una perspectiva epistemológica que nos ha ayudado, y en este caso también a usted, nos podría ayudar a condensar esa idea de la postdisciplinaridad o transdisciplinaridad. Gracias. ok. Gracias, Juan. Tiene la palabra Peter. Hola, buenas tardes, profesor Fernando. Mi pregunta Buenas es un poco tardes. más general y, bueno, en el texto nombraban algo sobre la realidad ideal, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, ¿cómo pretender una legitimidad del derecho si uno de sus, bueno, digamos, de sus formas de desarrollarse, pues bien puede ser o la corrección o la coerción, ¿cierto? Entonces, si bien estos dos términos parecen un poco contradictorios con lo que es la evolución de la misma sociedad, es decir, los cambios constantes que tiene la sociedad no pueden, digamos, permitirse una coerción sobre algo. Lo vemos actualmente con los movimientos feministas, los movimientos indígenas, que ven en el sistema del derecho, digamos, algo más patriarcal o paternalista, lo llaman otros, para el establecimiento de un Estado opresor. Entonces, digamos que cómo pretender esa legitimidad que usted ya varias veces lo nombró y cómo podría ser el cambio. ¿Sí? Gracias. Ok, Alexander, tu pregunta. Gracias. Sí, mi pregunta va de hecho muy acorde con la del compañero Ángel. Buenas tardes. Y buenas primero, gracias, tardes. profe Camilo, por esas Sí, palabras. Yo creo que de alguna forma, en el fondo, como que las personas tenemos que, o sea, entendemos que las cosas son así, o de alguna forma entendemos que es el deber ser, ¿no? Pero pues no lo tomamos tan en cuenta hasta que alguien nos lo dice o nos lo explica de una forma tan amplia como usted lo ha hecho en este momento. Sí, y me parece como muy acertado, por lo menos muy bien encaminado, que el derecho no tenga que estar desligado de lo que es la moral, ¿sí? Y recojo de pronto palabras que me parecieron muy bacanas, ¿sí? Como la del derecho extremadamente injusto, ni siquiera llega a ser derecho. Y la pregunta va inclinada entonces hacia, o sea, no espero que un ciudadano cualquiera tenga como estas ideas tan claras y también hechas sobre lo que es el derecho, la naturaleza del derecho y la filosofía del derecho, pero en sí el Estado o las personas que gobiernan, los abogados de este país, ¿sí? ¿Cómo no lo tienen igual de claro o cuál es su principio para actuar? ¿Sí? Lo digo, pues conozco muchos abogados o tengo muchos amigos abogados en los que en el momento de graduarse lo único que pensaban era como, pues cómo recupero la plata que invertí en la carrera, ¿sí? O sea, como cuestiones de usted de verdad qué está diciendo, ¿sí? Me preocupaba mucho hacia dónde iba encaminada los abogados del país. Y él me decía, sí, claro, usted coge una brecha en la ley y ahí me pego y hago la tesis, o ahí me pego y hago una ley, o ahí me pego y hago lo que sea, independientemente de que esté bien o mal. Y decía, pero yo no puedo creer que las cosas
de verdad las enseñen así o se piensen de esa manera. Entonces, ¿qué acciones están tomando? Si hay alguna iniciativa, pues me gustaría saber cuáles son, y si tienen de pronto algún planteamiento ya más subjetivo, como decía el compañero, para cambiar este tipo de cosas, para que las personas que las gobiernen lo cambien o por lo menos le den un nuevo enfoque a lo que es el derecho. Ok. Ok, veo que por el nadie más ha pedido la palabra y yo quería aprovechar también esta ocasión para manifestar algunas cosas y consultarle otras al profesor. Y es lo siguiente, le pido disculpas si mi intervención en principio parece un poco desordenada, pero pues precisamente por causa de la densidad teórica de esta reflexión que nos propone Camilo, pues es un poco difícil para mí, no siendo experta en el área, organizar pues, adecuadamente este asunto. Pero lo primero que yo quiero subrayar, eso sí lo tengo claro, es la tremenda coincidencia que existe entre la crítica que Camilo plantea de entrada en su intervención y sobre la que vuelve en varios momentos, contra esa tradición positivista y contra la pretensión de neutralidad en los estudios del derecho. ¿Sí? Yo pienso que esa es una preocupación que tenemos en común también en la ciencia política, y no en vano son disciplinas tan próximas, ¿no?, en su conformación y en su objeto. Y es que definitivamente esa pretensión de neutralidad tiene consecuencias enormes a la hora de generar conocimiento que tenga efectos sociales a partir del campo, en este caso del derecho, en el caso de ustedes estudiantes de la ciencia política. Camilo afirmó en algún momento de su intervención que analizar el derecho tal y como es, para describir cómo es que es, no tiene ningún sentido, porque es absolutamente necesario que ese análisis esté informado y provisto con una concepción del deber ser. Porque no solo, y eso también lo mencionaba María Camila Garnica, no solo porque esté consignado positivamente en la norma, lo que el derecho dispone es per se justo. De la misma manera, en el estudio de los objetos de trabajo de la ciencia política, tales como el régimen político, el sistema político, los partidos políticos, el funcionamiento de la democracia en general, limitarnos a describir las cosas tal y como son, en eso suscribo totalmente las palabras de Camilo, no tiene sentido. Porque precisamente el propósito de una disciplina políticamente comprometida con una idea de justicia, con lo que Adorno denomina una idea de sociedad cabal, de sociedad justa, el sentido de ese estudio, de ese compromiso disciplinar es precisamente apuntar a una sociedad diferente, a una sociedad mejor, y no limitarnos a describir las injusticias de nuestro tiempo, so pena de reforzarlas. Ahora bien, ese era un primer asunto que yo quería enfatizar de la intervención de Camilo. Ahora, mis preguntas van en dos sentidos y es que las puedo recoger de esa manera. Primero, me pregunto yo si esa denuncia de los efectos perversos del pensamiento positivista, de sus pretensiones de neutralidad, que separan la reflexión sobre el derecho de la reflexión sobre la sociedad, no son ellos mismos, en última instancia, una manera de reforzar unas ciertas alianzas históricas, ideológicas y políticas entre el aparataje jurídico del que un Estado se dota a sí mismo para su funcionamiento y ese correlato económico, productivo, social, a través del cual se organizan las fuerzas productivas de una determinada manera. Estoy, sí señor, hablando acerca de la correspondencia histórica que existe entre el proyecto de la democracia liberal y las normas jurídicas que sustentan y que hacen posible la dinámica de ese régimen político y el modo de producción capitalista con todas sus exclusiones y con todas sus injusticias. Entonces, esa pretensión de neutralidad en el derecho tampoco es casual, pienso yo, tampoco es espontánea. También apunta, como tantas otras correspondencias en ese mismo ámbito, a dotar de un correlato jurídico un proyecto económico caracterizado por la acumulación, por la desposesión, por la apropiación violenta. Y mi segunda pregunta, o es más bien algo que le quiero pedir al profesor,
Sí, él podía ilustrarnos con algún ejemplo, digamos, propio de nuestro contexto inmediato, de nuestro entorno inmediato, cómo procederían estas consideraciones todas a la hora de informar, de ilustrar un análisis crítico del discurso, de una cuestión, la que el profesor quiere utilizar como ejemplo para ilustrar este caso, que sea problemática desde el punto de vista del derecho. Esas eran mis consideraciones. Muchas gracias. Ok, ¿listo? No sé si ustedes me dicen. Listo. Bueno, Para arrancar, profe, y buena suerte, porque los muchachos ponen la vara muy alta, ¿no? Ay, muchas perdón. gracias. Olga No, Lucía Mayorga había pedido la palabra. ¿Puede ser, Camilo? sí, claro, claro, ¿Una por última supuesto. intervención? Sí, Bueno, claro, ni más La faltaba. profesora Liliana también. Gracias. bueno, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. La verdad, pues no tengo poca experiencia sobre el tema. El acercamiento y la explicación del profesor, pues me ponen en contexto sobre lo que se está analizando. Definitivamente, pues uno esperaría que el derecho regule la sociedad, que cada quien tenga lo justo, y entonces el escuchar este abordaje, porque como decimos, priman como los intereses políticos sobre, bueno, los intereses económicos, políticos, lo que decían los estudiantes que han participado, la profesora Cristina, pues todo este abordaje lo pone a uno como pues a reflexionar, y se necesita que esta apropiación de como de la sociedad, como esta libertad que sienten las personas, que el derecho permite una justicia y que a cada persona se le dé lo que de verdad se merece. Entonces, uno espera, y pues gracias a ese abordaje que está haciendo el profesor, y ojalá los demás pues personas que intervienen en el ejercicio del derecho puedan asumir las leyes, o que el país, porque lo que estaban diciendo ahorita, el ejercicio que hizo la profesora Cristina con el estudiante de analizar una ley o algo que se aprobaba sobre poder uno reclamar los derechos, sobre poder que si no aprueban, que la gente pueda interponer una acción de tutela. ¿Por qué? Porque prima la economía del país, pero no está primando la sociedad. Entonces, cada derecho surge de en qué contexto se encuentran las personas, y no todo puede ser regulatorio. Pues no entiendo el derecho solo como una cantidad de normas, sino nada más como pues con poder regular la sociedad y que las personas se sientan respaldadas por este ejercicio. Entonces, pues más bien es agradecer, y pues contenta por este espacio y por poder reflexionar sobre este tema. Que muchas gracias. Muchas gracias, Olga Lucía. Liliana tiene la palabra. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias, Camilo, por todos los aprendizajes. Realmente estoy muy agradecida y lo reitero, ya se lo ha planteado a Cristina, le agradezco mucho la deferencia que tuvo conmigo y me siento muy contenta de estar aprendiendo acá al lado de todos ustedes, y muy agradecida con Camilo por todos sus planteamientos. Tengo una inquietud. Usted planteaba que en el debate sobre el derecho y la justicia en el plano de la legitimidad, Oscar Mejía retoma elementos de John Rawls, Habermas y Luhmann, ¿cierto? Sí. Y aborda tres dimensiones desde la legalidad, la eficiencia y la legitimidad, dándole después a Robert Alexis, una especial relevancia a la corrección. Sí, esa corrección dentro, no sé si también él, como en el caso de Oscar Mejía, se basa en los planteamientos de Habermas desde las esferas del mundo de la vida y particularmente del mundo social normativo, que establece, porque es el mundo social, el objetivo y el subjetivo, que establece la corrección como una posibilidad que se dé la justicia y que solamente se puede llevar a cabo en el ámbito social, donde la pretensión es de corrección en la medida en que puedan generarse argumentaciones en un discurso que permita justificar, dar razones y motivos que puedan darle sentido a ese nivel de corrección, y en ese sentido sería la posibilidad de argumentar lo social y el derecho en el ámbito de la filosofía práctica, o sea, desde la ética, la política y la moral, que solamente se puede desarrollar en el ámbito de ese mundo social, de las interacciones de los individuos, y también en esa medida en qué papel juega entonces la argumentación, ¿sí? Teniendo claro que las pretensiones de validez obligan a argumentar.
a generar unos discursos en diferentes planos, como conoces de la argumentación. Quería saber si entonces en ese caso Alexis también tiene como referente los planteamientos de las esferas del mundo de la vida de Habermas y particularmente del mundo social. Muchísimas Ok. gracias, Ana. Camilo, María Paula Cruz acaba de escribir una pregunta en el chat. María Paula, ¿tú la quieres leer en voz alta? Hola, es que aún no lo he terminado de escribir, ese era como el pequeño contexto, pero vale. Pues hola a todos y todas, espero que estén bien. Cuando tú mencionabas como referencia a la teoría de la justicia de John Rawls, a mí me llamó la atención la crítica que Chantal Mouffe le hace pues a dicha teoría de la justicia, ¿sí? Poniendo entonces el disenso como pilar ordenador y no el consenso como si lo hace Rawls y otros clásicos, ¿no? Para la construcción del contrato social. Y pues por ende se aspira, bueno, primeramente mediante los antagonismos de lo político y la política, y luego entre el antagonismo como tal y el agonismo también se puede aspirar a una democracia pluralista que permita que mediante el disenso se llegue al consenso, pero sin separar la interpretación de dicho disenso de los campos analíticos, de manera que por lo menos para mi interpretación esa pretensión de neutralidad tanto del derecho como de la política, como de lo económico, como de otros campos, se anularía. Entonces, mi pregunta, bueno, aunque son dos, central sería, primero, dicha pretensión emancipatoria que puede brindar el derecho es posible en el marco de una sociedad democrática pluralista como la que propone Chantal Mouffe, o es posible que el derecho sea emancipatorio ligado a la concepción de democracia que se tiene actualmente, es decir, que sea una democracia liberal, o de lo contrario, en el marco de qué sociedad el derecho puede ser emancipatorio. Gracias. Ok. Ahora sí, entonces tiene la palabra. Bueno, pues no, el reto es mío. Voy a intentar construir, digamos, en una sola intervención, cada una de las preguntas, provocaciones, comentarios que ustedes han hecho. Yo recogí aquí la pregunta de María, de Juan Camilo, de Ángel, Alexander, la misma intervención de la profesora María Cristina, Olga, la doctora Liliana y María Paula, ¿de acuerdo? Entonces voy a tratar como de irlas abordando, y si por alguna razón queda, digamos, algún elemento que no logro tocar, pues haremos como otra intervención. ¿Le parece, profesora María Cristina? Sí, señor, por supuesto. Ok. Mire, yo quiero empezar con el planteamiento que hace la profesora María Cristina, ¿no? Y que, digamos, el planteamiento que hace la profesora María Cristina es, digamos, la crítica marxista clásica al derecho, ¿sí? El marxismo clásico plantea que el derecho es fundamentalmente un instrumento de dominación, ¿sí? Pero digamos, no es tan cierto, porque tendríamos que precisarlo. ¿El derecho de quién? ¿Cuál derecho? ¿Cuál derecho es el derecho? ¿Cuál derecho es el derecho que funciona como un instrumento de emancipación? Porque no hay un solo derecho, ¿sí? De hecho, Boaventura de Sousa plantea la posibilidad de un pluralismo jurídico, ¿sí? Un pluralismo jurídico que rompe precisamente las esferas del derecho hegemónico estatal, ¿sí? Y lo hace de una manera magistral porque lo plantea en términos de los otros derechos, ¿sí? De los otros derechos, del derecho que surge, por ejemplo, en los movimientos sociales del sur global, ¿sí? En ese sentido, sí, claro, en efecto, por ejemplo, la Constitución Política de 1991 en su esfera económica responde, ¿sí? Responde a un modelo neoliberal, y todo el desarrollo de todo el desarrollo del contenido
de la Constitución de Política 1991 en términos económicos responde al modelo neoliberal. No nos hemos podido liberar, perdón, digamos, de esa alianza perversa que hay entre el derecho, ¿cierto? Y el sistema económico global, ¿sí? El sistema económico de mercado. No podríamos decirlo que no. Pero también el derecho incorpora la posibilidad de la lucha por la emancipación. Precisamente eso es lo que está intentando plantear Boaventura de Sousa. Boaventura de Sousa habla de la práctica de los grupos y de los movimientos sociales en el sur global que luchan de manera contundente contra el dominio del derecho a decir qué es el derecho, del derecho a decir qué es el derecho. Y esto se incorpora, digamos, en una serie, digamos, de prácticas jurídicas lideradas precisamente por colectivos que lo que hacen es cuestionar el derecho como es, con el fin de intentar, digamos, cuestionarlo. Y trato como de plantear aquí un poco que es precisamente esa concepción emancipatoria del derecho que proviene de los otros excluidos de la fórmula del derecho neoliberal, los que en últimas pueden plantear procesos de transformación al interior de los estados, ¿sí? Al interior de los estados. Y eso es lo que está planteando, lo que plantea, digamos, lo que plantea Boaventura de Sousa desde la perspectiva de una globalización contrahegemónica del derecho. Lo que está planteando es avancemos hacia una globalización contrahegemónica del derecho, ¿sí? Rompamos los círculos de exclusión del derecho a decir qué es el derecho, ¿sí? Del derecho a decir qué es el derecho. Entonces, digamos, en ese sentido, el positivismo funcionaría, ¿cierto? Más bien la lectura positiva del derecho, la lectura excesivamente legalista del derecho y la lectura hiperformalista del derecho serviría a los intereses, digamos, de los intereses conservadores del statu quo, ¿sí? Un poco, digamos, lo voy a poner en términos aquí muy coloquiales, un poco lo que hace digamos, ese derecho es legalizar el asunto, ¿no? Legaliza el sistema. Y en la medida en que legaliza el sistema, pues, digamos, nos vincula a todos, porque el derecho, pues, tiene esa potencia, ¿no? Tiene esa potencia y es que, digamos, es abarcativo. Yo no puedo decir, no, yo no comparto ese derecho, entonces me retiro, me salgo, pues porque no funciona de esa manera. El que no comparta el orden constitucional, pues tiene que, digamos, salir del orden constitucional, ¿cierto? Y estarían atentando contra el orden constitucional. En fin, lo que quiero decir es que no hay un solo derecho, pero que el derecho es todo lo bueno, ¿sí?, que puede tener la sociedad en términos de posibilidades emancipatorias e insurgentes y contrahegemónicas, pero también el derecho es todo lo malo que tiene la sociedad, porque es a través del derecho es a través del derecho que se establecen, digamos, ese mecanismo de dominación que ya, digamos, el marxismo clásico lo había denunciado desde sus orígenes, ¿sí? Claro, el derecho en sus orígenes sirve para regular, digamos, para regular, para intentar legitimar, ¿cierto?, un sistema económico absolutamente perverso e inhumano. ¿Bien? Y pues, digamos, esto ha hecho carrera, un poco para conectarme con, ¿cierto?, de por qué nos comportamos de una u otra manera los abogados, ¿cierto? Y yo no creo que sea una cuestión solo de principios del individuo que decide actuar correcta o incorrectamente, ¿cierto? Es que eso es, dicen cuando yo inauguro el curso de filosofía del derecho, ¿cierto?, e introduzco el problema de la justicia y del derecho y su relación con el derecho y lo que implica eso para el ejercicio de la profesión, pues los estudiantes siempre dicen, no, es que los abogados actúan de tal o cual manera porque eso es un problema del individuo, de cada quien. Pero sí, el individuo se forma en un contexto. El positivismo jurídico, digamos, lo que hace es
poner un exacerbado énfasis en la legalidad y en la formalidad, de tal manera que el abogado en su proceso de formación se le olvida el contenido axiológico del derecho, ¿sí? Olvida el contenido axiológico del derecho. Y el curso de ética para los abogados se traduce en la lectura textual de un código de ética, ¿cierto? Y pare de contar, pero no se reflexiona profundamente sobre las implicaciones que tiene el derecho, ¿cierto? Y sobre la responsabilidad que tiene el derecho en la materialización de un sentido de la justicia. Y claro, pues cuando entramos en la perspectiva de la justicia, pues entramos a un campo, digamos, entramos al campo de la filosofía moral, de la filosofía práctica, que es muy complejo y muy problemático, y para el que, digamos, las universidades no abren los espacios de tal manera que los abogados puedan despertar los abogados en formación puedan despertar esas preocupaciones. ¿Qué hace el abogado? El abogado, o la mayoría de los abogados, operan el derecho, se vuelven unos operadores jurídicos, ¿cierto? Pero no critican el derecho, y mucho menos exploran la dimensión moral del derecho, ¿sí? Y claro, me conecto porque, digamos, una de las posibilidades para explorar la dimensión moral del derecho la ofrece precisamente Robert Alexy. En efecto, la construcción filosófica de Robert Alexy está soportada en toda la perspectiva teórica de Habermas, ¿sí? En toda su teoría de la acción comunicativa, ¿sí? De hecho, lo que hace Alexy es introducir las reglas del discurso como posibilidad de justificar, ¿sí? De justificar la corrección misma del derecho, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros construir parámetros de corrección del derecho en el plano de la legitimidad? Acudiendo a las reglas del discurso, y también construye una teoría de la argumentación, ¿sí? También construye una teoría de la argumentación y plantea unas reglas del discurso, digamos, acudiendo a todo el andamiaje teórico de Habermas y también, digamos, a la razón práctica, de tal manera que se constituye el aporte teórico de Robert Alexy, se constituye en una perspectiva procedimental del derecho, ¿cierto? En una lectura no positivista del derecho, pero tampoco justnaturalista, porque no parte, digamos, de unos principios preestablecidos metafísicamente, ¿cierto? No acude a unos principios metafísicos de justicia, sino que plantea la posibilidad de la construcción de los principios de justicia desde el punto de vista discursivo, Claro, digamos que pues allí hay una crítica muy fuerte, no solo a Alexy, sino a Habermas, en tanto, y de pronto me conecto con también la crítica que se le hace a Rawls, en el sentido de la, digamos, idealidad que plantean las reglas del discurso y la posibilidad del consenso, ¿sí? Pues en la medida en que es muy difícil, digamos, alcanzar, digamos, ese ideal. Pero de todas maneras, pues es una apuesta que plantea una posibilidad, por ejemplo, en el ejercicio de las decisiones constitucionales, plantea la posibilidad de construir argumentos que puedan, digamos, justificar decisiones en el marco, digamos, de las reglas del discurso y en el marco de la acción comunicativa. Pero se critica precisamente la idealidad, ¿cierto? Lo ideal que pueden llegar a ser estas reglas del discurso y la casi imposibilidad de generar tan, digamos, reclamado consenso. Por eso yo me inclino más, ¿cierto? Me inclino más hacia la teoría del reconocimiento, de Axel Honneth, ¿cierto? En el entendido de explorar los principios de justicia social en un acumulado de pretensiones históricas que la humanidad ha ido conquistando, o incluso también un poco más cercano a la perspectiva de Nancy Fraser, en el entendido de que es mucho más factible construir posibilidades de entendimiento a partir del debate de corrientes de opinión hegemónicas y contrahegemónicas, y que en dicho debate, ¿cierto?, se hagan explícitas precisamente las posiciones
de estas corrientes de opinión hegemónicas y contrahegemónicas, y pues precisamente cuando hay debate de corrientes de opinión hegemónicas y contrahegemónicas, lo que hay fundamentalmente es una lucha, digamos, una lucha de posiciones, una lucha de poderes, ¿cierto? Donde, tal como lo plantea Fraser, hay unas posiciones hegemónicas, ¿cierto? Y otras contrahegemónicas que eventualmente, digamos, pueden cambiar de posición, ¿sí? Pueden cambiar de posición. Acá voy, digamos, conectándome un poco por qué el análisis crítico del discurso. Ese contexto de luchas de opinión de corrientes hegemónicas y contrahegemónicas en Fraser, o el derecho de decir qué es el derecho en el marco, digamos, de toda la perspectiva de los campos de Bourdieu, resulta ser muy interesante, pero para mí insuficiente, digamos, estas perspectivas. Insuficientes en la medida en que no logran hacer evidentes, ¿cierto? No logran hacer evidentes los intereses que subyacen, ¿cierto? Los intereses que subyacen a los discursos que se hacen explícitos. Por eso el análisis crítico del discurso resulta ser para mí la perspectiva que mejor garantiza, digamos, esa pretendida transdisciplinariedad, como lo mencionaba al principio. El análisis crítico del discurso lo que hace es, digamos, fortalecer, ¿cierto? Fortalecer las posibilidades de explorar el problema de la legitimidad de manera crítica como un problema de la filosofía del derecho. Esto no lo logra, por ejemplo, la teoría de los campos jurídicos de Bourdieu, ni tampoco lo logra, por ejemplo, la hermenéutica gadameriana, ¿sí? No lo logra en la medida en que lo que se comprende son, digamos, las posiciones evidentes cuando ya, digamos, cobran tal sentido, mientras que el análisis crítico del discurso posibilita, digamos, ir al trasfondo, ¿cierto?, de las intenciones que se debaten, que se discuten y que luego terminan en el contexto, digamos, en el contexto de los debates políticos y que posteriormente pasan al plano de la juridicidad, ¿sí? En ese sentido, el análisis crítico del discurso también, al hacer evidentes esas intencionalidades, posibilita que la lucha por el derecho a decir qué es el derecho se ilustre, ¿cierto? La lucha por el derecho a decir qué es el derecho se ilustre, tome, digamos, una mayor consistencia y se haga de una manera más informada, ¿sí? A ver, entonces, y acá voy cerrando, pues, como con el ejemplo. Si nosotros logramos dar cuenta de las representaciones de justicia social que están en el acuerdo, ¿cierto? Y que se construyeron en el marco de un debate político supremamente intenso, ¿cierto? Si nosotros logramos dar cuenta de esas representaciones de justicia social, los movimientos sociales que hoy luchan por la implementación del acuerdo van a tener unas mayores herramientas, ¿cierto?, para exigir su implementación, ¿cierto?, de acuerdo a las intencionalidades que subyacen ese acuerdo, o por lo menos para denunciar, ¿cierto?, los sabotajes que provienen de las fuerzas que también intervinieron en la construcción del acuerdo, ¿sí? Recordemos que el acuerdo de paz se construye, ¿cierto?, entre dos corrientes, entre una corriente hegemónica y una corriente contrahegemónica, ¿sí? Claramente la corriente hegemónica estaba representada por los agentes del gobierno, ¿cierto?, por la institucionalidad del Estado, y por el otro lado la corriente contrahegemónica por una minoría, ¿cierto?, ¿cierto?, representada por los agentes de las FARC, ¿sí? Lo interesante es que cuando vamos al plano de la implementación del acuerdo, pues puede haber una gran distancia entre lo que se construyó y lo que se va a implementar, ¿sí? Porque cuando vamos al plano de la implementación, por ejemplo, por vía legislativa, pues él entra a un nuevo debate político, ¿cierto? Y en ese nuevo debate político se hace una relectura de lo acordado, ¿sí? Se hace una relectura de lo acordado. Si nosotros entregamos, ¿cierto?, si nosotros entregamos con todo el canon de cientificidad, acá digamos, si
hay que ser un poco positivistas, o bueno, no lo llamemos positivistas, pero sí juiciosos en el abordaje del análisis crítico del discurso, pues vamos a entregar unas herramientas de tal manera que estos movimientos que luchan por la implementación del acuerdo, incluso los que luchamos por la implementación del acuerdo, lo hagamos de una manera más informada, ¿sí? Entonces, en el plano de la legitimidad, digamos, este sería un claro ejemplo de cómo el análisis crítico del discurso contribuye, ¿cierto?, a abordar el problema de la legitimidad propia de la filosofía del derecho. Yo dejo ahí, no sé si logré, digamos, abordar todas las preguntas. Aquí tengo como el checklist, creo que sí. ¿Ustedes qué opinan, chicos y chicas? ¿Están satisfechas nuestras inquietudes? Sí. Sí, pues yo creo que, digamos, sintetizar, pues todo sería, le gastaría yo creo que toda una vida, ¿no? Pues muchísimo más tiempo, pero así las inquietudes más grandes yo creo que se resolvieran y no resta sino darle las gracias nuevamente al profesor Camilo. A ustedes muchas gracias por la invitación. A María Cristina, a la profe, muchas gracias. Sí, Juan Camilo. Yo le quería decir al profe Camilo que pues de verdad, muchas gracias por la disertación y le hago un llamado para que nos pongamos de acuerdo con la profe Cristina en términos de organizar las propuestas investigativas con el grupo de investigación que maneja el profesor en la cooperativa, con este grupo, y también a pensarnos esa idea o esa propuesta, un documento académico sobre este último tema que le planteaba yo, ¿no? Cómo Sí. en últimas instancias termina siendo esta perspectiva de investigación una forma de consolidar esa transdisciplinaridad que tanto han reclamado las ciencias sociales y que, pues mi corta experiencia investigativa, pero ustedes que son más expertos en estos temas, termina siendo una apuesta investigativa no común, ¿no? Porque, como lo decía usted, la hermenéutica se queda corta y muchas otras más perspectivas epistemológicas de investigación se quedan cortas, entonces el análisis crítico del discurso termina siendo una revolución dentro del campo científico al darnos esa posibilidad de aportarnos. Sí, yo quiero digamos, poner sobre la mesa otro ejemplo. Mire, nosotros en la Universidad Cooperativa con el Semillero de Investigación estamos en el marco de un proyecto de investigación que tiene como propósito analizar críticamente los discursos de género que encierran las sentencias judiciales que profieren los jueces digamos, frente a las causas criminales, ¿cierto?, de violencia sexual contra las mujeres, ¿sí? Entonces, lo que intentamos nosotros es indagar en la sentencia judicial que es dicha por un juez. La sentencia judicial no es un documento, alguien lo hizo, alguien lo dijo. ¿Qué discursos sobre el género encierran, sí? Porque tememos, como ya algunos otros investigadores lo han encontrado en un breve estado del arte que hemos hecho, tememos que pese a que en la sentencia judicial se castiga al agresor sexual, en esa sentencia judicial ahí, digamos, se encierra cierta justificación de la agresión contra la mujer, ¿sí? Pero, digamos, es casi imperceptible. Pero entonces lo que tendríamos son funcionarios judiciales que creen que en efecto tal o cual mujer merecía, ¿cierto? O por lo menos tuvo la culpa en la agresión sexual, ¿cierto? Claro, como iba en minifalda, como salió de noche. De todas maneras, formalmente se castiga al agresor porque, digamos, las pruebas son implacables contra el agresor porque hay un video, por lo que sea, pero de todas maneras en el discurso de la sentencia hay cierta justificación de la agresión. Lo que queremos es, y creemos que el análisis crítico del discurso, porque eso no lo posibilita la hermenéutica, lo que creemos es que el análisis crítico del discurso sí nos permite llegar a nosotros a ese nivel, ¿sí? A ese nivel. Quería como también dejarlo allí como otro ejemplo del análisis crítico del discurso. Muchas gracias, profe. Profe, colegas, muchísimas gracias. ¿Peter? Sí, profe, qué pena. Es que, pues, me surgió una duda con respecto al último que dijo, y es que, bueno, seguramente hay preguntas más interesantes,
Pero me duda con respecto al caso, el último caso de abuso sexual por parte de unos funcionarios públicos de la Armada. Sí, Y en el discurso de uno de los comandantes dice que, bueno, rechaza obviamente, sino que me llamó la atención que dijo, abriremos investigación en cuanto ellos no estaban cumpliendo sus funciones, es decir, dejaron vacío su comando, o sea, su lugar de vigilancia, y pues eso lo tomé mucho en relación a lo que usted dice, sí, más bien como no se está tomando bien cuál es el hecho, sino que lo están tomando más hacia otra cosa. sí. Entonces, más o menos me llamó la atención ahí, pero Bueno, ese es. y es cierto, Ángel. Mire, nosotros cuando nos enfrentamos a sentencia judicial, y qué pena, profe Cristina, 5 minutos, cuando hacemos lecturas de sentencias judiciales encontramos, por ejemplo, que se castiga al violador del niño, pero se hace un llamado a los padres para que sean más cuidadosos, estén más pendientes de sus hijos. Eso es, digamos un discurso que encierra cierta justificación que es absolutamente reprochable, y alguien tiene que hacerlo evidente. Si nosotros como académicos no nos ponemos en la tarea de asumir un compromiso político, de hacer evidente lo que podría estar mal, pues nadie lo va a hacer, ¿de acuerdo? Quería como simplemente dejar allí. Muchísimas gracias. Estoy completamente de acuerdo, y a mí me parece muy pertinente el ejemplo que trae Peter pues ya al cierre de esta conversación, porque efectivamente hay en ese tipo de discursos públicos elementos que, como muy bien señala Camilo, deben ser puestos en evidencia, y deben ser puestos en evidencia desde la academia, particularmente desde la universidad, que debe perseverar, ¿no?, en ese proyecto de ser conciencia crítica de la sociedad. En esto, la profesora Liliana, por ejemplo, tiene una trayectoria muy extensa de reflexión acerca del proyecto moral y político de la universidad, el sentido de lo público en el ámbito universitario y la significación que todo eso adquiere en tiempos de crisis. Y me parece que precisamente el ejercicio que Camilo nos propone, los ejemplos que ustedes traen a la discusión y la tarea que realizamos en este semillero, de alguna manera nos permite hacernos cargo de ese llamado. Quiero también insistir en una recomendación que nos hacía Juan Camilo hace un rato, y es la de avanzar en un ejercicio de diálogo, de cooperación, de construcción colectiva de conocimiento con el semillero que lidera el profesor Camilo Fernando de la Universidad Cooperativa. Indudablemente tenemos muchos puntos de encuentro y tenemos cosas que podemos compartir, intercambios que es necesario que hagamos también en el propósito de construir comunidad académica, no solo dentro del programa de Ciencia Política o de la Facultad de Ciencias Humanas o de la Universidad de Tolima, sino como comunidad científica en la ciudad y en la región. Entonces, eso me parece importante, y creo que la presencia de Camilo Fernando aquí debería ser como el punto de partida de una relación fructífera de intercambio entre ambos equipos de trabajo. No puedo agradecer suficiente a Camilo la discusión que nos ha suscitado hoy, el nivel de su argumentación, la trayectoria de la que esa argumentación da cuenta y pone en evidencia. Camilo, muchísimas gracias, nos sentimos muy complacidas y complacidos por haber podido reflexionar sobre este asunto el día de hoy, y tengo la absoluta certeza de que inquietudes y reflexiones que su intervención ha suscitado seguirán estando presentes en nuestros abordajes críticos de aquí en adelante. Muchas gracias, profe María Cristina. Doctora Liliana, muchas gracias. Un aplauso de Liliana, por supuesto. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Cristina. Gracias a todos los asistentes. Un abrazo para todos a la distancia. Muchas gracias. Que pasen una feliz noche y un feliz fin de semana. Gracias, Camilo. Igualmente, chicos y chicas, nos vemos dentro